Amigos y amigas de Fútbol Insólito, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión te traemos una historia muy conocida en el fútbol uruguayo, pero que no es muy conocida en el resto de los países, ni siquiera acá en Argentina, que está a media cuadra del país charrúa. La historia del famoso partido de la fuga y cómo este clásico marcó para el resto de los años siguientes una cargada que dura hasta hoy en día en el clásico uruguayo. Y el ejemplo de lo que no hay que hacer en un clásico por más que sea de poco interés o que no vaya nadie. Esto en un clásico nunca lo tenés que hacer. Así que prepárate un mate con o sin azúcar porque acá vamos. La historia del clásico de la fuga. ¡Dale! Década del 40. El fútbol uruguayo estaba atravesando su segunda década como fútbol profesional, al igual que en Argentina, pero con una leve gran diferencia. En el fútbol argentino se habían consagrado campeones 4 equipos y varios equipos habían peleado el torneo hasta el final, o hasta cierta fecha. Digamos, eran animadores del torneo también. Pero en el fútbol uruguayo pasaba lo contrario. Todo se había quedado en solo 2 equipos, Peñarol y Nacional. Montevideo Wanderers había sido campeón en el último torneo amateur allá por el 1931 y a partir del profesionalismo en el 32 todos los torneos se lo habían repartido los manchas y el bolso. En la década del 30 fueron 5 títulos para Peñarol y 3 para Nacional. Pero en 1939, este último conformó quizás el mejor equipo en la historia del profesionalismo uruguayo, en el famoso Quinquenio de Oro, donde consiguió ganar de manera consecutiva 5 títulos sucesivos desde 1939 a 1943, con altísimas performances de alta calidad técnica donde se demostraba fecha a fecha el poderío de Nacional sobre el resto del fútbol uruguayo, incluyendo también el mismo clásico rival, Peñarol. Justamente en 1941 se alcanzó la perfección y Nacional se consagró campeón ganando todos los partidos del campeonato, cosa que habría que buscar en alguna liga profesional del mundo si alguien realizó dicha gesta histórica. Así es, en 1941 Nacional se consagró campeón ganando todos los partidos del campeonato, efectividad 100%, donde además se incluyó un 6-0 a Peñarol, algo irrepetible en la historia. Si querés que haga un video especial sobre ese equipo del tricolor, déjamelo en los comentarios que los leo a todos. Sigo. En 1944, Peñarol finalmente cortó la racha de títulos de Nacional, consagrándose campeón en un torneo donde ambos empataron el primer puesto. Y fue necesario varios partidos de desempate, ya que no salían del insistente y insistente empate sin definición. Eran épocas donde no existía la tanda de penales todavía. Peñarol se consagra campeón en un partido que perdía 2-0, pero que con una gran reacción liderada por el negro jefe, el histórico Obdulio Varela, terminó venciendo a Nacional por 3-2 y le cortó la racha triunfal. Al año siguiente volvió a repetir dicho título, pero en 1946 y 47 Nacional volvió a ser bicampeón sin mucho esfuerzo. El equipo le sobraba técnica, aunque ya tenía varios ausentes de aquel equipo del Quinquenio de Oro. Pero aún tenía con qué. Hago un paréntesis para acotar algo necesario de explicar en estas épocas. Históricamente, por lo menos en estas primeras décadas del fútbol uruguayo, había 2 vertientes muy bien marcadas. Nacional era fútbol, técnica, buen juego, exquisitez y el fútbol más lindo que se podía ver jugar en Uruguay. Mientras tanto, Peñarol era también de muy buen fútbol, pero mucho menos técnico y más inclinado a la pujanza, a la garra, al temperamento y sobre todo a no darse por vencido hasta el final. Justamente en el fútbol argentino, en esa década del 40, estaba bien marcada esa tendencia. River y su máquina era el fútbol y Boca y su escuadra era la garra. Muchas veces el fútbol de la garra y el temperamento ha logrado nivelar el fútbol de la técnica y el buen juego e incluso ha logrado superar esa enorme desventaja. La calidad supera inconvenientes, pero muchas veces el temperamento también es necesario para nivelar cierto carácter de un equipo que se ve forzado a practicar otro tipo de sistema de juego. Cierro paréntesis. El torneo uruguayo de 1948 se suspendió debido a una gran huelga de jugadores que, al igual que en el fútbol argentino, terminó interrumpiendo el campeonato, aunque en Argentina se terminó con jugadores de reserva y de inferiores un campeonato profesional. Ya hice un video sobre eso que te estoy dejando acá arriba, y para que lo veas después de este video. Y así finalmente llegamos al campeonato uruguayo de 1949. En esos años la temporada del fútbol uruguayo comenzaba con el torneo competencia, que era un torneo de preparación para el gran campeonato que comenzaría al término de este. A grandes rasgos era un torneo de una vuelta de todos contra todos conformado por los 10 equipos de primera. Digamos, era como una primera vuelta del torneo grande que tenía 2 vueltas. Los pobres uruguayos con algo tenían que rellenar el año al ser tan poquitos equipos en primera, ¿no?
El torneo competencia de 1949 lo gana Peñarol de manera contundente al ganar los 9 partidos en disputa. Convirtió 35 goles y solo recibió 9. Todo indicaría que Peñarol ese año era el gran candidato a quedarse con el campeonato oficial, que arrancó el 21 de julio cuando terminó el torneo competencia. En la primera fecha del torneo oficial, Peñarol arrancó goleando 5-0 a Liverpool, mientras Nacional, a modo de aviso que sería un escollo muy grande para el Mancha ese año, se despachó con un 8-3 sobre Cerro. Pero en la segunda fecha, Nacional trastabilla y empata con Rampla, mientras que Peñarol vuelve a golear ahora Central por 5-2. En la fecha siguiente, Peñarol consigue vencer a River por 3-0, a Danubio por 3-1, a Defensor por 6-1, a Wander por 6-0 y a Cerro por 5-3. Era una verdadera aplanadora, ganando y gustando en cada partido, impropio de los equipos de Peñarol en esos años, por lo que dije anteriormente, de la garra, el temperamento y del poco buen juego que tenía. Ese equipo de Peñarol fue apodado La Máquina, a semejanza del equipo argentino de River en esa década que brilló con exhibiciones de buen juego a niveles de maravilla y perfección. Además que ya llevaba 7 victorias consecutivas en la liga y si le sumaban los 9 triunfos anteriores del torneo competencia, parecía que los manchas iban camino a igualar aquella gran campaña de Nacional en 1941 donde ganó todos los partidos de la liga. Entonces llega la octava fecha, el rival Nacional, el clásico. Uno de los clásicos que quedarían en la memoria para toda la vida. Durante todas esas semanas había producido la discordia, como siempre, previo a los clásicos de todo el mundo. Pero porque Peñarol le había otorgado muchas entradas a Nacional, siendo que los manchas eran locales. Era curioso ver la facilidad con la que le otorgaron tantas entradas a los visitantes. Y vaya a saber por qué. Además, la prensa en esas semanas de goleadas y espectáculo del equipo carbonero habían apodado la delantera como la escuadrilla de la muerte, dado que no dejaban equipos sin golear. Llevaban 33 goles a favor en solo 7 partidos y todos hablaban de una posible goleada también a Nacional, dado que el equipo tricolor era su inmediato perseguidor en el torneo, pero había tenido unos cuantos tropezones y encima se había anunciado que no estaría en el clásico el argentino Atilio García, el máximo goleador e ídolo de Nacional. Así que todo el mundo especulaba con una goleada de Peñarol en el clásico, quizás con la idea de la venganza de aquel 6-0 de 1941, el clásico de la humillación para los de Peñarol y objeto de cargada de Nacional en esos años. Finalmente llegó aquel día donde una lluvia torrencial sorprendió la jornada futbolera y en el partido preliminar, a todo barro, que ganó también Peñarol por 3-1, dejaron la cancha hecha un chiquero para el clásico principal del partido de primera. Quizás un presagio de lo que se vendría. Peñarol saltó a la cancha con estos 11: Pereira, Natero, Hugo y Posamay, González, Obdulio Varela y Ortuño, y arriba la delantera apodada la escuadrilla de la muerte, con Alcides Giglia, el argentino Hover, Míguez, Juan Echafino y Vidal. Nacional salió con estos 11: Paz, Raúl Pini y Tejera, Santa María, Rodolfo Pini y Cruz, y arriba Orlandi, Walter Gómez, Castro, Laña y José García, otro argentino. El árbitro era Horacio Bochetti. Increíblemente, al igual que en el fútbol argentino, al año siguiente en Uruguay comenzarían a dirigir algunos árbitros ingleses. Increíble. Dio comienzo a un partido completamente matizado por el barrial que era el campo de juego, ya que apenas llovinaba, pero había quedado hecho un desastre del partido anterior. Recordemos que en estas épocas el Estadio Centenario de Montevideo no tenía nunca un fin de semana de descanso. Todas las fechas siempre había unos cuantos partidos para jugar. Peñarol comenzó dominando el partido, pero Nacional lo esperaba. Sabía que tenía enfrente a una delantera muy goleadora y que no cabían los errores defensivos contra ese tremendo ataque. El Barro también hizo lo suyo, ya que ambos equipos tenían muy buen juego para el pie y se vieron obligados a jugar de otra manera, ya que la pelota no corría de manera normal y comenzaron a abusar del pelotazo y también de los centros. A los 38 minutos de juego, Obdulio Varela, próximo a las posiciones de ataque, elevó el centro que Vidal tomó para tirar sobre el arco, donde Paz rechazó a medias. Juan Echafino recogió el esférico y tiró nuevamente, suscitándose otro rechazo, esta vez a Rodolfo Pini, que quedó en poder de Echafino. Este pudo tirar, pero con una gran serenidad dio al pase a Alcides Giglia en la derecha y este, con un tiro alto y violento, batió por completo al arquero Paz de Nacional, en medio de una extraordinaria explosión de los hinchas de Peñarol que colmaban el Estadio Centenario. Este gol de Alcides Giglia quedará marcado como el primer gol que le anotaba Nacional. 1-0 para Peñarol. Ya ganando el clásico, Peñarol se dispuso a mover un poco más la pelota y cuando faltaban escasos minutos para terminar el primer tiempo, el árbitro Bochetti cobra penal para Peñarol. Imagínate la bronca de los de Nacional, que estaban siendo superados y encima se iban a ir al vestuario con otro gol en contra. Pero si hay algo que no tuvo Nacional en este minuto fatal, fue la calma, porque le protestaron al árbitro Bochetti tan insistentemente y violentamente que el zaguero Eusebio Tejera se le fue encima al referí empujándolo de manera violenta.
Acto seguido, el referí, harto de tanta protesta y a modo de aviso a los restantes jugadores del bolso, expulsó a Eusebio Tejera, dejando a Nacional con uno menos y encima con un penal a definir. Pero la calma de la gente de Nacional fue efímera, cosa de segundos, porque ejecutado el penal a cargo de Míguez, donde es atajado por el arquero Paz, inmediatamente se produce una invasión de zona alevosa por parte de Vidal, como vemos acá, donde una vez más vence al portero tricolor y pone el clásico 2-0 para Peñarol. Y acá sí, se armó la catombe total, una asociación de hechos bochornosos que incluían a los jugadores de Nacional, a la bronca, a los árbitros, a la gente que se quería meter a fajar a la cancha a los líneas, a la policía, a los jugadores de Peñarol que festejaban ese gol y toda la locura de la rabia contenida en un clásico que se sabía el resultado de antemano, el triunfo de Peñarol. En ese quilombo de empujones y algunas piñas al aire, el árbitro no alcanzó a divisar a un jugador nacional que le tiró barro en la cara, pero sí pudo ver qué jugador nacional le pegó un puntapié en la canilla que casi lo terminó por derribar, y ese jugador fue Walter Gómez, quien vio la roja también, afuera por patotero. El partido continuó los minutos que faltaba y cuando Juan Echafino se iba derecho al tercer gol de Peñarol, el árbitro decide terminar el primer tiempo. Ya en el vestuario comienza a sonar una sola idea: Nacional no quiere seguir jugando el partido, piensa abandonarlo. Lo piensa abandonar. La versión del club tricolor era la protesta por el pobre desempeño del referí que había inclinado la cancha para Peñarol. Pero la versión de la prensa y de muchos partidarios neutros es que Nacional no quiso salir a jugar el segundo tiempo por temor a ser goleado, ya que estaba sufriendo un baile bárbaro y ahora jugaría con 2 jugadores menos el segundo tiempo, que iba perdiendo 2-0. El árbitro, como vemos en esta imagen, esperó los reglamentarios 15 minutos y salió Peñarol, pero Nacional nunca salió del campo de juego, abandonando el clásico y dejando con ansias a todo el público que había pagado una entrada para ver el espectáculo deportivo y que se había bancado estoicamente la cantidad de lluvia que había caído horas antes del match. Completamente una vergüenza nacional. Peñarol, con este triunfo, el 8º consecutivo, se coronaba ganador de la primera ronda del torneo llamada Copa de Honor y dio la vuelta olímpica, como estamos viendo acá. Al día siguiente comenzó el bombardeo mediático hacia la actitud de Nacional, y no solo los medios de prensa, sino los mismos simpatizantes y partidarios de Nacional. Incluso exjugadores de Nacional repudiaban dicha acción, todas dirigidas hacia la dirigencia que no permitió que se concretara el partido clásico. Declaraciones como "hay que saber perder y luchar hasta el final", u otras como "una institución de la historia y la jerarquía de Nacional no puede cometer semejante acto de antideportivismo". Otras, en cambio, más severas, tildaron a Nacional de haber manchado su historia al no presentarse a jugar el segundo tiempo contra Peñarol. Y mientras la dirigencia de Nacional se escudaba en que el ánimo de los jugadores estaba por el piso por los fallos arbitrales, no estaban dadas las condiciones de seguridad deportiva que el árbitro nos siga cagando a Nacional, y por eso decidieron renunciar al segundo tiempo. En tanto que la dirigencia de Peñarol salió a responder esto: "En nuestros años de adversidad, jamás nosotros hemos salido de una cancha de fútbol en esas condiciones, rehuyendo a la lucha de nuestro caballeresco antagonista. Hemos recibido goleadas y dado hurras al club contrario al salir de la cancha". Espectáculos Deportivos de la Municipalidad de Montevideo decidió devolver el total de las entradas vendidas del partido al público decepcionado de Nacional y se multó al club tricolor con 500 pesos uruguayos de la época. Pero lo que más resonó de ese partido fue el caso de Walter Gómez, el segundo expulsado del partido, que llevó hasta la justicia al árbitro Boxetti, siendo ambos detenidos en la comisaría de la seccional novena. Y luego de unos cuantos entrecruces de difamación entre ambos, la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió imponer una durísima sanción sobre el jugador Walter Gómez, debido a que había sido notificado por la agresión del árbitro, quien contaba con unos cuantos testigos y con el apoyo de la institución madre del fútbol uruguayo. Pese a ser expulsado, tanto Tejera como Walter Gómez jugaron a la fecha siguiente, en modo de desacato, y no quedó otra alternativa que endurecer la sanción a Walter Gómez a 1 año sin pisar en una sola cancha en Uruguay. Fue una de cal y otra de arena para la joven promesa de Nacional, ya que con esa sanción no podría jugar durante 1 año en Uruguay, y no solo por el campeonato a nivel clubes, sino también en la selección de dicho país. Y tuvo una gran consecuencia, ya que se perfilaba como uno de los delanteros uruguayos que disputaría en el Mundial de FIFA en Brasil en 1950, aquel mundial histórico del Maracanazo. Lamentablemente, por esa actitud, Walter Gómez no pudo ser campeón del mundo con Uruguay en 1950, pero sí pudo sonreír al final, ya que Nacional accedió a vender al jugador sancionado por la increíble cifra de 750.000 pesos argentinos al River Plate de Argentina, club donde estuvo desde 1950 a 1955, saliendo campeón 3 veces y conformando una histórica plantilla riverplatense conocida como la Maquinita de los años 50, que consiguió 5 de 6 campeonatos jugados. Además, compartió vestuario y equipo con históricas leyendas de River como Amadeo Carrizo, Ángel Labruna, Félix Lustó, Omar Sibori, Pipo Rossi, Santiago Barnaza y Juan José Pizzuti. Y en Uruguay, ¿cómo quedó todo con el clásico y el torneo?
Peñarol a la fecha siguiente empató con el durísimo Rampla, que ese año solo perdió un partido en la liga y terminó tercero. Y no pudo concretar el récord de Nacional de ganar todos los partidos de la liga, pero aún así fue campeón invicto ganando 16 de 18 partidos con solo 2 empates, sumándole un nuevo triunfo en el clásico revancha a Nacional por 4-3. Pero a partir de la década del 50 y a raíz de este clásico del 49 llamado el clásico de la huida o el clásico de la fuga de los túneles, la hinchada de Peñarol comenzó a denominar al equipo de Nacional como las gallinas del fútbol uruguayo. Y te digo por qué. Hasta la década del 40 y antes de este clásico, la cargada entre las dos instituciones más ganadoras del fútbol uruguayo eran referidas al origen y a las ideas de juego de ambos equipos. Nacional tenía un origen burgués, de estudiantes apostados en el centro de la ciudad, digamos, era el club de ricachones. Mientras tanto, Peñarol era lo contrario, de las afueras de la ciudad, marginado y con un origen ferroviario, proletario de la zona más obrera de Montevideo. En resumen, Nacional era el club de los ricos y Peñarol el club de los pobres. Nacional era el más ganador y Peñarol el club más popular. Y como dije anteriormente, Nacional tenía mejores equipos de calidad técnica, mientras que Peñarol tenía equipos de mucha garra, temperamento y quizás el gen del fútbol uruguayo, la garra charrúa. Pero luego del abandono del clásico del 49 surgía una nueva cargada que quedaría en los anaqueles del clásico uruguayo. Nacional era el club de los ricos y la gallina, y Peñarol era el club de los pobres y el que pone los huevos. La gallina, cual ave de corral que está aparentada a todo lo que sea sinónimo de arrugar, achicarse, asustarse fácilmente y huir, digamos, cagarse encima del susto, comenzó a sonar en las tribunas de ante cada clásico entre Nacional y Peñarol a lo largo de toda la década del 50. Incluso cuenta la leyenda que la misma hinchada carbonera hizo uso de esta cargada para ridiculizar al River argentino en 1966 cuando jugaron la final de la Copa Libertadores, cual ganaba cómodamente el conjunto argentino y que luego, ante una inminente reacción del equipo uruguayo y la garra, terminó festejando 4-2 sobre el final, relegando al segundo puesto a River como en toda la década del 60 en el fútbol argentino. Lamentablemente, y como sucedió en prácticamente toda Sudamérica, el fútbol se fue tornando cada vez más violento en las tribunas, y la irrupción de las barras bravas en todos los clubes del continente a partir de la década del 80 tergiversaron la historia de esta cargada, y el gallinazo de Nacional de 1949 pasó a ser un gallinazo en algunos clásicos donde perdió sobre la hora, a pasar a campeonatos que ganaba Peñarol sobre el final, a gallinazos debido a los enfrentamientos de las barras bravas de ambos clubes, e incluso cuando se dieron altas batallas campales entre los 11 jugadores de cada club en algún clásico que se le fue de las manos a los árbitros. Si querés que haga otra historia sobre el fútbol uruguayo, déjamela en los comentarios. Y así damos final a este video que realmente me encantó hacer, ya que desconocía la historia real detrás de este clásico histórico del 49 y cómo cambiaron algunas cosas luego de ello. Comentá, likeá y suscribite al canal para que seamos todos los días un poco más insólitos en este fútbol. Y yo te dejo con el adelanto del próximo video. Grandes robos del fútbol, episodio 5. Ahora sí, futbolito, quédate viendo estos videos.